Estoy grabando, hermano. No, pues Daniel 1, versículo 1 y 2. Dice, oh, ¿qué se me arranca? Dice Nabucodonosor conquista Jerusalén. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Babilonia era conocida como la ciudad del pecado, una de las ciudades más grandes que existían en esos tiempos, ¿no es cierto? Donde se concentraba todo el comercio de los países que existían en esos años. Entonces, Joacim, rey de Judá, dice, este era un rey de Judea, y el faraón de Egipto lo puso en el trono. Su nombre significa Yahvé, pero no Yahvé como Dios, pero el Señor no lo levantó a él para nada. El faraón lo levantó. Dice que Nabucodonosor, ¿no es cierto?, rey de Babilonia, era el poderoso gobernante del imperio babilónico. Y su nombre es una transliteración de Nebu Kudurui Utsur, el cual significaba Nebu protege la corona. ¿Ya? Vino a Jerusalén y la asistió. Nabucodonosor vino en contra de Jerusalén debido a que el faraón de Egipto, ¿no es cierto?, invadió Babilonia. En respuesta, Nabucodonosor, ¿no es cierto?, derrotó a los egipcios en Carquemis, y luego él persiguió al ejército que escapó hasta el Sinaí. Y de camino o de regreso, ¿no es cierto?, él subyugó a Jerusalén. O sea, tomó el pueblo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Jerusalén había sido leal al faraón de Egipto. Esto fue en el año 605, más o menos antes de Cristo, y fue el primero, pero no el último, encuentro entre Nabucodonosor y Joacim. A lo que quiero llegar con esto, ¿no es cierto?, no alargarlo tanto, es que Nabucodonosor, que era un rey pagano, un ateo, un rey salvaje, ¿no es cierto?, eh, el Señor le entregó un sueño. ¿Ah? Le entregó un sueño, pero este no era cualquier sueño, hermano. Él eligió a los mejores jóvenes de Jerusalén para llevárselo, ¿ya? Y entre esos, ¿no es cierto?, se llevó a Daniel. Entonces, este, este rey, ¿no es cierto?, tuvo un sueño, pero él soñó, pero no se acordaba lo que había soñado. Entonces llamó a todos los brujos, los sabios que tenía en su reino, ¿no es cierto?, para que le dijeran, le dieran respuesta a su sueño. Pero no podían darle respuesta al sueño porque ellos no sabían qué es lo que había soñado. Entonces, él los mandó que los mataran. Y alguien le dijo, ¿no es cierto?, le habló de Daniel, que él lo había llevado prisionero, ¿no es cierto?, pero lo tenía como en un lugar especial, con alimentación especial a los 5 que se llevó, porque él tenía esa costumbre, se llevaba a jóvenes de los pueblos que invadía para irlos adiestrando como miembros, ¿no es cierto?, de su pueblo, ¿ya? Y aquí él tiene este sueño, ¿no es cierto? Y eh,
ninguno de los reyes de los que él tenía, de los sabios, de los brujos, ninguno le pudo, ¿no es cierto?, descifrar el sueño. Entonces le cuenta a Daniel el sueño. El sueño era el siguiente. Él veía una estatua, ¿no es cierto?, con una cabeza de oro, ¿ya?, los hombros de plata, los hombros, los brazos de plata, el abdomen de bronce y las piernas de hierro y los pies de barro y los dedos y con hierro, los dedos, ¿ya? Esa era la estatua que él veía, pero él no se acordaba lo que había soñado. Entonces llamó a, llamaron a Daniel, ¿no es cierto? Tenemos un poquito para pillar bien el sueño porque no les quiero mentir. Ya. Bueno, entonces Daniel, ¿no es cierto?, le ruega, le clama a Dios y Dios le revela el sueño. Le dice, y sé que es algo muy importante lo que Dios le revela a este rey, porque era un rey ateo, un rey pagano, pero el Señor le da a conocer lo que va a suceder en los últimos tiempos. La cabeza de oro, ¿no es cierto?, significaba el reino de Babilonia, el mismo, ¿ya? Los hombros de plata, ¿no es cierto?, los brazos de plata, significaba que después de él, ¿no es cierto?, lo iba a derrotar el imperio medo-persa, ¿ya?, los medios persas. Después venían los griegos y después venía Roma. Roma era el hierro, ¿ya? Entonces, y le dice que él va a tener un tiempo, ¿no es cierto?, y que después de ese tiempo también va a ser derrotado. Pero a mí lo que me llama la atención es que Dios le muestra a este rey, ¿no es cierto?, lo que va a suceder en los últimos tiempos. Espérame un segundito para buscar. No me perdió. Ya. ¿Y qué significaba la cabeza de oro? El rey. Pero de lo que vamos a hablar es de los 10 dedos de los pies que eran de hierro con barro. Eso, ustedes saben que el barro no se va a juntar con el hierro, ¿ya? Siempre va a ser el hierro y el barro va a quedar, no se va a pegar con el hierro. Eso significa, hablaba de los últimos años, de... Espérenme un poquito, por favor, ya voy a buscarlo bien porque no me gusta. Espérenme un segundito, voy a salir un momento ya.
Ahora sí, se me había perdido, donde estoy medio malito de la cabeza. En Daniel 1:3, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, dice, tuvo un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Este suceso tuvo lugar en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Los estudiosos, ¿no es cierto? Hay estudiosos que ponen en duda, ¿no es cierto?, algunas cosas. Los sabios, ¿no es cierto?, del reino fueron capaces de darle la respuesta. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, el rey para siempre vive. Di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Ya? Y, y me mostraréis el sueño y su interpretación. Recibiréis mis dones y favores y en gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey les repitió, ¿no es cierto?, nuevamente que no conocía el sueño. Ciertamente le dice que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuestas mentirosas y perversas que decir delante de mí y entre tanto, para que yo sepa que me podéis dar una interpretación. Los caldeos respondieron del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien le pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Eso le responde los adivinos al rey por la pregunta que le había hecho del sueño. El rey recordaba, ¿no es cierto?, que había soñado algo, pero no sabía qué lo que era. Entonces, la desconfianza de Nabucodonosor era grande e iba así creciendo cada vez más. Cuando vio que los magos dilataban el asunto, el rey nos acusó de estar preparado una respuesta mentirosa, que quieren mentirle, que quieren engañarle. Nabucodonosor los conocía bien. Tales eran las dudas que tenía sobre sus supuestos conocimientos que les amenaza muy seriamente, porque también estaba dispuesto a darle grandes dones y favores, honra y todo, pero los amenaza, ¿no es cierto?, con la muerte si no le dan el significado del sueño. Le dicen que solamente los dioses que están en el cielo podrían darle la respuesta. Perdón. Dioses que Nabucodonosor tenía sus dioses, pero no era el Dios, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, nuestro Dios. Eh, entonces Daniel contactaron a Daniel, ¿no es cierto? Y Daniel se acepta y se encomienda a Dios, ¿no es cierto? Y Dios le muestra el sueño del rey. Entonces Daniel habló sabiamente, prudentemente a Aricó, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y le dijo a Aricó, capitán del rey,
¿cuál es la causa de este edicto? Que se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Bueno, a Daniel todo esto lo tomé también por sorpresa, ¿no es cierto? Pero él sabía que tenía en quién confiar y en quién le iba a iluminar, ¿no es cierto? En este caso. Finalmente se le permitió tener acceso a la presencia del soberano y pudo hacer ante su petición directamente. Luego después se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, que eran los otros que habían sido llevados con él hacia Babilonia, para que viviesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, ¿no es cierto? A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Resulta claro, ¿no es cierto?, que Daniel ni sus compañeros pensaron responder al rey confiando en su propia sabiduría o capacidad. De modo que en este punto estaba de acuerdo con los sabios de Babilonia, cuando dijeron que lo que el rey demandaba de ellos no era algo que algún hombre pudiera declararle, sino solo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Ya? Y aquí Daniel, ¿qué es lo que hace? Regresó a su casa, buscó a sus tres compañeros y juntos oraron a Dios pidiéndole lo imposible, porque era casi imposible interpretar un sueño que ellos no sabían qué es lo que había soñado. Juntos oraron a Dios pidiéndole lo imposible. Notemos que se dirigieron al Dios del cielo, porque sabían que después de la destrucción del templo de Jerusalén, ya no recibían ningún templo en esta tierra, sino que tenía un trono establecido en el mismo cielo. Los cuatro jóvenes exiliados de Judá cayeron sobre sus rodillas, ¿no es cierto?, pidiendo misericordia de Dios. Su petición tenía por objeto recibir revelación sobre el sueño de Nabucodonosor y así poder librar su vida y la de los otros sabios. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios del siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues me has dado a conocer el asunto del rey. Dios contestó la oración de Daniel, por supuesto. Todos oraron para que le diera esta respuesta, ¿no? Eh, los bendice a Dios, ¿no es cierto?, por todo. Luego reconoció que suyos son los poderes, el poder de Dios, ¿no es cierto? Él tiene el control soberano sobre el universo, sobre la historia. Él pone los reyes, quita los reyes, él muda los tiempos y las edades. No ocurre nada sin su permiso. El hombre cree que él controla los eventos políticos de las naciones, pero no es así, hermano. El que controla es Dios. Y esto es lo que le pasaba a Nabucodonosor. El mismo Nabucodonosor estaba sentado en el trono de Babilonia porque Dios así lo había dispuesto, ¿ya? A fin de llevar a cabo sus propósitos de juicio sobre Israel. Era un juicio sobre Israel y le dio al poder al rey de Babilonia, ¿no es cierto?, para que los sometiera, los tuviera como súbditos. No le verían de ese modo y pensaba que su victoria se debía a su propio poder y sabiduría, no a que Dios le permitió someter al pueblo de Israel, sino que él creía que con su propia sabiduría y fuerza, ¿no es cierto?, había sometido a Israel. Y finalmente reconoció también que él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es el único que puede revelar los misterios escondidos, porque solo Él es la fuente de la sabiduría.
Su conocimiento era infinitamente superior al de los sabios de este mundo y, por supuesto, a cualquier falta de deidad babilónica. Él reveló lo profundo y lo escondido, aquello que ninguno puede revelarlo a sus profetas. Y de hecho lo hace, desciende y se comunica con los hombres, conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. Daniel termina su oración expresando su profunda gratitud a Dios de sus padres. Con esto da a entender que él en ningún momento ha adoptado a los dioses de Babilonia, sino que sigue identificándose plenamente con el Dios de la nación judía, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después de esto, Daniel fue a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: así he allá un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, porque le cambió nombre: ¿podrías tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de su corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada. Escuchen bien esto, hermanos, ¿ya? Hasta que una piedra fue cortada no con mano de hombre. Después mi hermano Miguel Ángel quería que escuchara. Bueno, cortada, dice, no con mano de hombre, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era de verano, y se los llevó al viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte hasta que llenó toda la tierra. ¿Quién les dice eso, hermano? Esa piedra que fue cortada del monte, no con manos de hombre, que hirió que hirió a la imagen, ¿no es cierto? Y la destruyó y la volvió polvo. Pero esa piedra después creció, ¿no es cierto?, hasta que abarcó todo el mundo. Hermano Miguel Ángel, ¿se le ocurre algo? Usted lo ha leído, ya sabe lo que Es Cristo, le, hermano. le repito. Dice, hasta aquí una piedra, la estatua, Daniel describió la estatua: cabeza de oro y bronce, plata
hierro, ¿no es cierto?, y barro. Pero justo cuando le estaba mostrando la estatua, Dios al rey, ¿no es cierto?, una piedra, ¿no es cierto?, fue cortada no con mano de hombre, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo, o sea, como polvo de las eras de verano donde trillaban el trigo, ¿no es cierto? El polvo se esparcía y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué puede ser ese monte que llenó toda la tierra? Esta es una profecía para los tiempos posteriores. No está hablando del tiempo mismo. ¿Entiendes? Sí, es que habla de Cristo, hermano. De él está hablando, pues, hermano, de Cristo. Cristo es el que viene, ¿no es cierto?, a salvarnos. Pero imagínense que Dios le muestra a este hombre lo que va a suceder en los últimos tiempos, a este rey pagano, ¿no es cierto? Porque aquí está lo que va a suceder en los últimos tiempos. Primero, ¿no es cierto?, llegaron los Babilonia, después llegaron los medios y los persas, después llegaron los griegos y después llegó Roma, ¿ya? Entonces, todos esos estuvieron sometidos a Israel, ¿ya? Dice que Nabucodonosor esperaba dos cosas de Daniel. En primer lugar, que le revelara el sueño que él había tenido y en segundo lugar, que se lo interpretara. Aquí Daniel está haciendo la primera de las dos cosas. El sueño que el rey había tenido, ¿no es cierto?, era relativamente sencillo. Él había visto una imagen que era muy grande, cuya gloria, ¿no es cierto?, era sublime, pero de un aspecto terrible, ¿ya? Tenía este aspecto porque era parte de su colosal tamaño y estaba compuesta de varios metales, lo que daba el esplendor y el brillo. En todo caso, la imagen no permaneció erguida por mucho tiempo, ¿ya?, porque una piedra la hirió en sus pies y la desmenuzó hasta que fue convertida en polvo, que se lo llevó el viento. Y la piedra que hirió en la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora bien, lo realmente importante, perdón, por eso no quiero prender el micrófono. Ahora bien, realmente lo importante es la interpretación del sueño, que es lo que a continuación va a explicar Daniel, ¿no es cierto? Entonces, el sueño también, la interpretación de él, diremos, en presencia del rey, tu rey, el rey, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad donde quiera que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo. Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otros reinos inferiores al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Desmenuzará, quebrantará, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro será un reino dividido, más habrá en él algo de la fuerza del hierro, y como vistes hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido,
El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas, lo que estamos viendo en estos tiempos. En estos tiempos las razas, los países no se unen, sino que hacen tratados de libre comercio, político, bélico, en fin, pero no se unen. No es como antiguamente, ¿no es cierto?, que los pueblos se unían. Acá se unen solamente de acuerdo a los tratados, por medio de alianzas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá por siempre de la manera que vistes que el monte fue cortada una piedra, no con mano de la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Se da cuenta que el Señor le está mostrando a un rey que ni siquiera creía en un Dios, en un ser superior, pero él le está mostrando, le está dando a conocer: yo puse al pueblo de Israel en tus manos, no tú lo tomaste porque tú eres más fuerte, yo lo puse bajo tu poder, ¿ya? Claro, la cabeza de oro, ¿no es cierto?, habla del imperio babilónico, el pecho y los brazos de plata, lo que yo le había dicho, ¿no es cierto?, el imperio medo-persa, el vientre y los muslos de bronce, el imperio griego, las piernas y los pies de hierro, barro cocido, el imperio romano. La cabeza de oro con el mismo Nabucodonosor, ¿no es cierto? Representaba a Nabucodonosor. Eso yo les quería, para que nos diéramos cuenta cómo hace el Señor, ¿no es cierto? Y cómo va mostrando de diferentes maneras su poder y lo que va a suceder. Porque estas son profecías, aquí comienzan las profecías de Daniel, ¿ya? Entonces, yo les quería mostrar esto, cómo Dios muestra no solo a los escogidos lo que va a suceder en los últimos tiempos, sino que también, ¿no es cierto?, le mostró a este Dios, a este rey, ¿no es cierto?, pagano, que no supo de qué se trataba, sino que Daniel tuvo que interpretarse, ¿no? Pero en sueño le mostró lo que iba a suceder en los terceros tiempos. Y en estos tiempos estamos viendo, ¿no es cierto?, que los países hacen alianzas, pero no se unen, solamente alianzas, alianzas económicas, políticas, ¿no es cierto?, pero no bélicas, pero no se unen. No es como antiguamente, ¿no es cierto?, que los pueblos se iban uniendo uno a otro. Bueno, esto es lo que le quería conversar, hermano. Que Dios los bendiga.